Hola chicas, buenos días. Bueno, esto no es lo mejor que me sale ni lo que me gusta, pero es lo que tenemos para aprender, seguir aprendiendo. La clase de hoy es un repaso general y algunas preguntas que me han ido haciendo respecto a las fuentes del derecho, que ha generado un poco de dudas. Vamos a empezar desde el principio. Habíamos visto el derecho natural, diferencia con el derecho positivo, y habíamos empezado a ver cuáles son las fuentes del derecho. Si nos preguntamos qué son las fuentes del derecho, decimos que son un conjunto de leyes, principios, costumbres, doctrinas, historias, fenómenos naturales, sociológicos y demás, que hacen que la ley tenga un sustento o una base, digamos, para estar presente, para que pueda ser creada. ¿Cómo divide, cómo se dividen esas fuentes? Vamos a tener las fuentes históricas, las fuentes reales y las fuentes formales. La que más nos va a interesar a nosotros son las formales, pero es necesario saber a qué se refieren las fuentes históricas y las reales. Cuando uno habla de fuentes históricas, capaz que se acuerden ustedes o no, de segundo año, cuando empiezan a ver las fuentes de la historia, un poco es eso. Se refieren a esos documentos o a esos libros que contienen información de un derecho vigente en otra época, y que eso ha dado pie, digamos, para crear una ley determinada o un instituto jurídico determinado. Si nos tenemos que, por ejemplo, decir cuál sería una fuente histórica, podemos decir que ha sido el Código de Hammurabi. Ese Código de Hammurabi, capaz que nunca lo hayan sentido nombrar, pero para los abogados y para los juristas es algo que se ha tenido muy presente para la formación de institutos jurídicos que utilizamos actualmente. Con respecto a las fuentes reales, decimos que son los fenómenos sociales o naturales que han dado origen a una norma jurídica. Por ejemplo, ¿qué serían esos fenómenos? Que por ahí es lo que ha causado un poco de inquietud o de que no lo han podido comprender bien. Son revoluciones, son, por ejemplo, guerras, algunos acontecimientos económicos, la inflación, que han influido de manera directa en el contenido o en la creación de normas jurídicas. Les pongo un ejemplo. La Revolución Mexicana, su efecto, digamos, como fuente real, a consecuencia de esa Revolución Mexicana, se tomó en cuenta una situación especial, y a partir de ahí se consagró, por ejemplo, el reparto de las tierras entre los mexicanos. Otro hecho histórico o fenómeno social que ha dado origen a la formación de una norma jurídica es la Revolución Francesa, que dio origen a la creación de los derechos del ciudadano y del hombre en el año 1799. Perdón, me equivoqué. La Revolución Francesa es 1789. Y esas vendrían a ser las diferencias sustanciales entre lo histórico y lo real. En uno, vuelvo a repetir para que se entienda, en uno se toman en cuenta documentos o libros donde han contenido normas jurídicas que se utilizaban en un tiempo histórico, en una comunidad determinada, y que han servido de base para, digamos, la formación de actuales institutos jurídicos. Y las reales son esos fenómenos naturales o sociales que han dado origen también a otras normativas. Y vamos a tener las fuentes formales, que va a estar integrada esas fuentes formales por la ley, los principios generales del derecho, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Me imagino que debo ir sumamente rápido como hablo en clase.
Cualquier cosa, después me mandan a decir, profe, estuvo muy rápida, y voy de nuevo. Cuando tenemos que definir a qué hace referencia la división de fuentes formales, en realidad está haciendo hincapié en los procedimientos que hacen adquirir el carácter de jurídico. Para hacerlo más fácil es, digamos, el momento de la creación y lo que le da ese carácter de que después se tornará obligatorio, permanente y demás, con todas las características que ya les vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a empezar por la ley, como la primer fuente formal del ordenamiento jurídico de cualquier parte del mundo. Y si tenemos que definir a la ley, yo he visto sus trabajos, están muy bien hechos, pero vamos a, digamos, unificar un concepto o un criterio y vamos a decir que es el conjunto de normas y principios emanados de autoridad competente. Cuando hablamos de autoridad competente, tenemos que ver, por ejemplo, en Argentina, la autoridad competente para crear la ley, ustedes ya saben, es el Poder Legislativo. Si recuerdan, en las primeras clases que tuvimos, habíamos dicho que tanto, digamos, diputados o senadores pueden ser los que originan la ley y después la Cámara Contraria va a ser la que va a controlar si ese proyecto de ley está bien o está mal, si hay algo que cambiar, para que el Poder Ejecutivo termine sancionando, digamos, la ley. Más adelante lo vamos a volver a refrescar, pero recuerden que hay una Cámara que es la que le da inicio o la que le da origen a la ley, la otra es la que controla y el Poder Ejecutivo es el que termina de sancionar. Entonces, acá en la Argentina, la autoridad competente, como en otras partes del mundo, vendría a ser el Poder Legislativo. En otros países donde hay parlamentos, digamos, esa autoridad competente de donde va a nacer la ley, donde se va a originar la ley, va a ser el Parlamento, como ocurre, por ejemplo, en el Reino Unido. ¿Y cuál va a ser el fin, entonces, de la creación de la norma? El fin va a ser dar reglas o normas a la comunidad. ¿Para qué? Para que ordene, para que prohíba o para que permita ciertas situaciones. Entonces, la ley puede ordenar a la comunidad, a la sociedad, puede prohibir hacer determinadas cosas y también puede permitir. Y en caso de que no se cumpla, digamos, con la normativa, tiene, digamos, como castigo la sanción, que puede consistir la sanción en una multa, por ejemplo, cuando estaciono el auto en un lugar donde es para discapacitados y yo no estoy autorizada, puede ser una multa, puede ser, digamos, una sanción un poco más dura, como puede ser el que vaya presa. Si mato a alguien, voy presa. Entonces esas van a ser las sanciones cuando no cumplo con la ley. Ahora vamos a ver las principales características que tiene la ley. Yo he visto en sus trabajos que me han presentado que por ahí difieren unos de otros, pero está buenísimo porque es la manera de aprender y de ampliar un poco también nuestra cabeza, pero digamos, para unificar también criterios y para que todas tengamos lo mismo, voy a definir algunos pocos de las características. Como primera característica vamos a decir que las leyes son generales. ¿Qué significa que las leyes son generales? Que las leyes son para todos, sin distinción de ningún tipo. No hay distinción económica, no hay distinción de si son naturalizados, si son argentinos, si son extranjeros, no. La ley es para todos igual. Vamos a decir que la ley también, otra característica que tiene es que es imperativa. Entonces ahí el carácter de lo imperativo lo está dando con la obligatoriedad.
O sea, las leyes son obligatorias y son para ser cumplidas. También vamos a decir que son permanentes. La ley se hace con la idea de que perdure en el tiempo. Esto no quiere decir que alguna ley vaya quedando en desuso o que se pueda derogar esa ley. Pero la idea del legislador, cuando le da nacimiento a la ley, digamos, es de permanencia. Yo creo que al principio, los primeros días de clase, le dije que el derecho es sumamente dinámico y se va adaptando a situaciones sociales. Entonces, la permanencia tiene que ver con eso, pero ello no implica que si estoy ante una situación especial y necesite crear una ley, pueda dejar, digamos, sin efecto alguna otra. Pero la idea esta es que sea permanencia, entonces por un tiempo indeterminado. Después vamos a decir, como otra característica, es que son impersonales, porque no son hechas para alguna persona o algún grupo de personas determinado, sino que son hechas, digamos, para todos, está un poco relacionado con lo general, y también, digamos que no son hechas para casos particulares. De ahí también lo impersonal lo podemos relacionar con lo abstracto, porque, digamos, una norma no implica, digamos, que sea hecho para un determinado número de casos. Por ejemplo, no es que voy a hacer una norma de derecho penal para sancionar a 100 violadores o a 100 estafadores o a 100 ladrones. No, por eso es abstracto, no va para todos los casos y, digamos, lo que no hay acá está la determinación en la norma. A ver, lo explico de otra manera, que es, no hay casos particulares y recae sobre supuestos varios, ¿sí? A eso se refiere con lo abstracto. Y otro punto que es muy importante es el tema del principio de que las leyes no son retroactivas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si tengo una ley que sanciona el incumplimiento de una determinada actitud con una determinada pena, y no puedo aplicar, digamos, esa ley a un hecho que haya ocurrido con anterioridad y aplicarle esa ley que es más dura que la que estaba anteriormente. A ver, les doy un ejemplo. Hoy sale una ley que dice que los abusadores pueden ir presos, todo esto es un supuesto, la pena máxima es de 4 años. Entonces, pero tengo detenido a Juan Pérez por abuso y fue, digamos, acusado y se le aplicó la ley que en su momento decía que le correspondían 8 años. Entonces, no puedo aplicar una ley vigente a partir de hoy a un hecho que ocurrió con anterioridad. A eso se refiere el principio de no retroactividad. Otro de las fuentes del derecho formal lo comprende la jurisprudencia, que es, ¿a qué se refiere la jurisprudencia? Que es un conjunto de sentencias que pueden repercutir en situaciones posteriores y similares. Por ejemplo, se tienen que dar 2 o 3 hechos similares y la decisión que hayan tomado los jueces similares también en esas circunstancias puede ser tenida en cuenta más adelante, por ejemplo, para dictar otra sentencia. Nosotros en Argentina siempre vamos a la ley y nos ayudamos con la jurisprudencia, pero digamos, no es que se aplique la jurisprudencia por encima de la ley. Y se da para casos particulares. Muy por el contrario, por ejemplo, Estados Unidos o Reino Unido, que tienen un sistema jurídico totalmente distinto, ellos sí, por ejemplo, para juzgar una situación, un delito, se basan en la jurisprudencia. Eso es lo que se llama el common law, que es la ley común. Entonces,
hacen ellos como una estadística. Si un negro roba, le corresponde 6 años de prisión. No se le tiene en cuenta circunstancias, antecedentes, nada. Entonces, la próxima persona de raza negra que robe también va a tener 6 años de prisión. Entonces, digamos, no habría como un equilibrio justo, porque todas las personas que reúnan la condición de raza negra y que hayan robado van a tener esa pena, lo cual, digamos, deja un poco otros principios del derecho que ya vamos a ir viendo durante el año. Otra fuente formal es la doctrina, que son opiniones o medios que utilizan los juristas en sus argumentos. Son reflexiones teóricas que se hacen a diferentes cuestiones jurídicas. Un ejemplo sería el tema de la subrogación de vientres o alquiler de vientres, que ya lo vamos a ver en la próxima unidad, donde si bien no hay una ley específica, los jueces, cuando les han llegado ese tipo de casos, han hecho estudios de este instituto y se han basado en opiniones de gente que está preparada, digamos, para opinar del tema, y se lo tiene, digamos, como algo más para agregar en un fallo, o se lo tiene en cuenta, digamos, para la próxima creación de una ley que hable de subrogación de vientres, que acá en la Argentina todavía no lo tenemos. Otra fuente formal del derecho es la costumbre, que la costumbre nosotros en Argentina ha ido quedando en desuso con el transcurrir del tiempo. ¿Y a qué se refería la costumbre? No es la costumbre de tomar mate, comer asado, no. Digamos, son formas de actuar uniformes que se dan a lo largo del tiempo y de la misma manera, y que los miembros de la sociedad van asumiendo, digamos, como una creencia y que la tornan obligatoria. Por ejemplo, hace muchos años el tema de cuando no estaban regularizadas, digamos, las entregas en los contratos comerciales, donde, bueno, se hacía un contrato, una empresa debía entregar X mercadería al comprador. Y en el contrato, por ahí no se ponía el lugar de entrega, digamos, de esa mercadería que se vendía. Entonces, por los usos y las costumbres, se suponía que el comprador debía retirar esa mercadería que había comprado en el lugar donde funciona la sede comercial o administrativa. Esa es, digamos, una costumbre. Obviamente después, con las leyes mercantiles y demás, se ha ido supliendo. La costumbre en Argentina, ¿cómo la usamos? La usamos única y exclusivamente cuando hay una laguna legal. ¿Qué significa esto de laguna legal? Significa que no hay una ley que regule una situación determinada. Entonces, ante la ausencia de esa ley, pero si veo que ha habido una conducta adquirida durante mucho tiempo por los miembros de la sociedad, voy a poder aplicar esa costumbre. Y después, por último, tenemos los principios generales del derecho, que eso viene de la época de uno de los primeros juristas romanos, que era Ulpiano, que fue, digamos, que son reglas como morales que inspiran al derecho y que son tenidas en cuenta por tanto los jueces al momento de dictar una sentencia, tanto los legisladores al momento de confeccionar una ley, y también, digamos, por los abogados como auxiliares del derecho, que tenemos que actuar dentro de ciertas conductas y de ciertos valores
digamos, para que el derecho pueda, digamos, impartir la justicia que el ciudadano está buscando. Dentro de esos principios tenemos, por ejemplo, la buena fe, que está implícita en todos estos actos, ya sean legislativos, como les dije yo recién, o en el caso de los jueces, en el caso de los abogados, cuando actuamos en algún caso o cuando tenemos alguna contraparte, debemos actuar de buena fe. Ese sería un principio. Otro principio es, por ejemplo, el de dar a cada uno lo suyo. Si yo estoy haciendo un reclamo por algo que me corresponde justamente, yo lo que voy a querer es que se me entregue eso y nada más que eso que me pertenece y no mucho más. Otro de los principios, que capaz que ustedes lo hayan escuchado y a veces uno lo utiliza en cosas cotidianas, es esto de primero en el tiempo, primero en el derecho. Supongamos que dos personas queremos reclamar lo mismo, la primera que acceda a la justicia o que llegue a formular el reclamo, ¿sí?, se le va a tener, digamos, una sentencia o una resolución de manera liminar respecto a la otra persona. Otro de los principios es que la sentencia solo obliga a las partes. ¿Qué significa esto? Si yo tuve un choqué, se me inicia un juicio porque hubo alguna persona que tuvo alguna lesión o me reclama algún daño y perjuicio por algún otro ítem que se quiera reclamar en la demanda, ahí tenemos dos partes en un juicio siempre. Víctima y victimario, demandado y demandante. Entonces, la resolución que salga de esa sentencia solo va a obligar a esas dos partes que han intervenido en el juicio. No es que va a obligar al resto de la sociedad o al resto de la comunidad. Si tengo una mamá que está reclamando alimentos a un papá, digamos, esa sentencia que condene al padre a cumplir, digamos, con la obligación de alimentar a sus hijos, va a ser obligatoria respecto a ese padre y a esa madre. No va a implicar, por más que haya muchísimos casos iguales o similares, no va a obligar a otras personas. Y por último, hay muchos más principios, pero me parece que estos eran los más relevantes. Es el que afirma, el que afirma algo tiene que probarlo. Si yo digo, Juan me chocó, yo tengo que probar que Juan me chocó. O sea, no puedo ir a decirle solamente al juez, bueno, mire, señor juez, Juan me chocó. Perfecto. ¿Cómo va a saber el juez que efectivamente Juan me chocó? Bueno, ahí tendré que auxiliarme de algún testigo, justo un señor que pasó por la calle. Entonces yo después le dije que lo iba a poner de testigo. Puede ser con alguna fotografía que saqué, con el vecino del departamento de arriba que le encanta filmar todo y filmó, con lo que escuchó alguna otra persona, etcétera, 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 con la pericia mecánica. Entonces, si yo estoy afirmando que Juan me chocó, yo tengo que llevarle al juez la prueba de que Juan me chocó. Otro caso sería, si yo digo que Maradona es mi papá, tendré que probar que Maradona es mi papá. ¿Cómo probaré? Bueno, intimándolo a hacer un ADN, si se niega el ADN, por la presunción de que es mi padre, etcétera, etcétera. Bueno, mis queridas, mis pequeñitas, espero que haya sido un poco más claro el tema. Disculpen cualquier defecto en la voz, no me es fácil, sinceramente, ustedes ya saben, porque yo ya les he ido contando, no me resulta para nada fácil esto de las clases virtuales. Prefiero tenerlas al frente para que verles las caras, saber si tienen dudas, si no tienen dudas. Cualquier cosita me escriben, ya saben que estoy a disposición
no solamente para lo escolar, sino para cualquier otro tema. Y le pongamos muchas ganas, porque parece que esto, tanto para ustedes como para nosotros, viene larguito. Como les pongo siempre, a no bajar los brazos, mucha fuerza, mucho ánimo y bueno, seguimos en contacto. Besitos para todas. Chau, chau.